Muchas gracias a don Bernardo, y en definitiva es una invitación para unir voces. Y empecemos en materia, empezando a ver estas sinergias que podemos hacer con los dos primeros proyectos de ley de los cuales vamos a hablar hoy. El primero es el expediente 23.555, que lleva por nombre Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Y el segundo es el expediente 23.554, que es la creación del Fondo Azul de los Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros para la conservación y el desarrollo económico de las zonas costeras. Y para contextualizarlos, invito a Ana Gloria Guzmán, de Conservación Internacional, quien nos hablará sobre el modelo de desarrollo comunitario basado en manejo y conservación de ecosistemas marinos y costeros. Entonces, Ana Gloria tiene la palabra. ¿Cuál es el que pasa? Estás en la segunda. Puedes irte a la primera. Gracias. Se ve un poco azul, pero bueno, esa no era mi intención. Muy buenos días a todos. Muchísimo gusto. Yo soy Ana Gloria Guzmán, directora ejecutiva de Conservación Internacional, bióloga marina de formación y con casi 20 años trabajando en lo que es conservación de la mano con el desarrollo comunitario. Como mencionaban, hoy fui invitada para darles un poco del concepto técnico, de las bases técnicas que se han desarrollado a nivel nacional, que pueden informar y deben informar cualquier propuesta que busque mejorar la gobernanza de nuestro país, que son estos proyectos de ley. Les voy a hablar mucho de la experiencia y de la experiencia que tenemos en particular en uno de los ecosistemas más vulnerables que tenemos a nivel costero, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, que son los ecosistemas de manglar, y el rol fundamental que también cumplen para las comunidades costeras a nivel global. Los manglares, y todos espero que hayan tenido el gusto de estar con sus pies dentro del lodo de un manglar, porque aunque piensen que es un barrial, realmente es uno de los ecosistemas más biodiversos, más ricos y que nos dan muchos de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. En general en las zonas costeras y en las ciudades, ¿verdad? Los servicios ecosistémicos de los ecosistemas marinos no se limitan a las personas que están más asociadas a ellos, sino todos nos beneficiamos de ellos. Lo que quería empezar era como el concepto general, sabiendo que desde muchas fronteras y desde muchos expertices tenemos aquí y en línea. Los manglares son ecosistemas que tienen unas condiciones particulares que lo hacen excepcional para brindarnos servicios. Sin embargo, históricamente no los reconocimos así. Y pues eso también tenemos historia en cómo reconocíamos los bosques, y eso lo sabemos también en Costa Rica, ¿verdad? Y lo que nos tomó recuperarlos. Ahora estamos en ese reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas en los ecosistemas de manglar. Voy a empezar como por la parte más básica. Para Costa Rica, en Costa Rica los manglares son de todos. ¿Qué quiere decir? Que son públicos, son inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Todos somos responsables, no que solo le toca al gobierno, es que todos somos responsables de asegurar que los bienes públicos son manejados adecuadamente. Todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad por esos ecosistemas. Y uso manglares, pero realmente eso aplica para todos los ecosistemas marinos y para el mar en general. Son patrimonio natural del Estado, que quiere decir que sí hay una responsabilidad intrínseca de parte del gobierno para su manejo, gestión y recuperación. Y en algunos casos son áreas protegidas. Hay una categoría específica que se llama humedales, que hace que muchos de los manglares sean categoría humedal, como el humedal nacional Terra Basierpe, el humedal Estero Punta Arenas, que son áreas protegidas, entonces tienen otro esquema de protección o adicionalidades de protección. También tenemos dos áreas significativas a lo largo del país, ¿verdad? Que tienen o congregan la mayoría de los ecosistemas de humedales y manglares en Costa Rica, que es el Golfo de Nicoya y el humedal Terra Basierpe en la zona sur. Y en el Golfo de Nicoya, además, rodean a uno de los esteros que muchos aquí sabemos
han sido el Golfo de Nicoya uno de los estuarios más productivos y que siguen siendo más productivos del país, ¿verdad? Y que alimenta a muchas de las comunidades costeras de nuestro país. Pero ¿qué necesitamos? Para poder analizar y entrar en un proceso de definición de cuáles son los servicios ecosistémicos, tenemos que entender la ciencia y la información que tenemos que consolidar para poder llegar a construir una propuesta efectiva de gobernanza de estos sistemas. Y eso es lo que hemos venido trabajando de la mano con las autoridades, como bien señala Bernardo. Esto ha sido un trabajo conjunto con academia, con las autoridades de SINAC, que nos han permitido elaborar la base técnica con la cual el país tiene que avanzar en el manejo y gestión de estos ecosistemas. ¿Qué logramos recientemente? Estos son datos actualizados a final de año y un mapa lanzado al inicio de este año que determina que tenemos 52.800 hectáreas de ecosistemas de manglar. Y es que el ecosistema es más amplio que solo donde tenemos bosque, ¿verdad? El ecosistema de manglar implica que hay una zona de humedal, una zona de transición que tiene que mantenerse para realmente tener estos ecosistemas sostenibles y efectivamente cumpliendo su función ecológica. Pero también nos dice algo muy importante, que como país tenemos una deuda y tenemos que recuperar casi 14.000 hectáreas que hemos perdido en muchos años, desde los 60, todavía hay pérdida que se hizo desde el 95 para acá, que fue cuando entró la ley forestal, cuando supuestamente debería haberse protegido. Entonces tenemos una deuda muy amplia, pero eso además de una deuda es una oportunidad que el país tiene, que va a estar vinculada con lo que les voy a contar ahorita del tema de carbono azul. ¿Por qué? Los manglares en Costa Rica, ya con datos de Costa Rica, porque a nivel mundial tenemos datos o rangos muy amplios, tienen la capacidad de secuestrar más cantidades de carbono que un bosque tropical común. Y ese volumen varía mucho a nivel global, se dice entre 2 veces más hasta 10 veces. Para Costa Rica, para el Golfo de Nicoya, extrapolando a nivel nacional, hablamos de unas 3 veces más de carbono que un bosque tropical. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad también de apoyar en la mitigación del cambio climático si logramos restaurar estas 14.000 hectáreas. Entonces tenemos una responsabilidad colectiva de que esto ocurra. Está un poquito lento. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Y esto es retomando porque estoy hablando como los manglares, como la base, pero estamos hablando de en general, tenemos que valorar y todos nuestros ecosistemas marinos y costeros dan servicios y esos servicios pueden ser de resguardo, pueden ser de provisión, pueden ser culturales y esta es la definición que nosotros a nivel nacional reconocemos, ¿verdad? Está basada en el Convenio de Diversidad Biológica, donde somos parte y donde hemos sido activos en asegurar que Costa Rica tenga gobernanza y mecanismo para su implementación efectiva. Tenemos una estrategia nacional de biodiversidad que pronto iniciará un proceso de actualización y que eso hace que tengamos una obligación de entender y de mejorar cómo manejamos esos servicios. En términos de manglares, pues por supuesto estamos hablando de que son sitios de guardería, en particular en el Golfo de Nicoya, como les decía, es un estuario altamente productivo, muchas de las especies, hay estudios que dicen que hasta el 80% de las especies de interés comercial dependen en algún momento de su estadio de vida de los manglares. Son sitios de resguardo, ¿verdad? Para múltiples especies de biodiversidad que también son importantes para que esos servicios se mantengan y esos ecosistemas estén sanos. Tienen protección costera, lo que hablamos no solo de la absorción de carbono, que es el último punto, es la protección contra tormentas, contra erosión, ¿verdad? Los manglares tienen esa facilidad, son también un filtro, ¿verdad? De lo que viene del río arriba, muchas cosas se mantienen, buenas y malas, en las raíces y en el lodo del manglar. También son áreas de turismo, tienen valor cultural, y por supuesto el secuestro de carbono, que eso nos lleva al carbono azul y uno de los mecanismos que el país está analizando como un potencial para poder recuperar estos ecosistemas. Lo que les voy a presentar, y el título de mi presentación habla de un modelo de desarrollo, es porque tenemos que desarrollar un modelo diferente, porque los ecosistemas de manglar, repito, son públicos, son de todos,
y todos tenemos una responsabilidad. Pero eso quiere decir que tenemos que asegurar que todos podamos, que esos ecosistemas que estamos protegiendo, que estamos manejando, también contribuyan al desarrollo de las comunidades que están comprometidas a conservarlos y a manejarlos y a restaurarlos con nosotros. Esto es un modelo que debería filtrar a estas iniciativas que están en la corriente legislativa para asegurar que tengamos la estructura y que tengamos el proceso adecuado para integrar y balancear el beneficio de las comunidades con asegurar que estos ecosistemas se mantengan y mejoren. Se plantea un proceso que amplifique el éxito que tenemos en el programa de pago de servicios ecosistémicos terrestre a nivel nacional, que todos conocemos. Sin embargo, sabemos que este sistema nacional actualmente solo beneficia a dueños de finca, ¿verdad? Dueños de bosque. El esquema que tenemos actualmente solo es para privados. Sin embargo, lo que plantea este modelo que debería integrar es cómo el beneficiario final de un programa de pago de servicios ecosistémicos marinos tienen que ser las comunidades que están comprometidas con la gestión efectiva, el manejo y la restauración de estos ecosistemas. Actualmente, y lo puse aquí abajo, el país cuenta con una estrategia nacional de carbono azul, que aunque se llama carbono azul, realmente lo que busca es integrar los esfuerzos y las políticas públicas nacionales y ponerlas en acción, en conjunto, porque no es solo, como les digo, un tema de SINACO, un tema de las comunidades. Es un tema de academia, es un tema de diferentes socios técnicos, es un tema de las diferentes autoridades que puedan tener una acción en poder implementar esta estrategia, y esta estrategia también nos vincula con los compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque también incluye acciones que nos van a permitir alcanzar nuestros compromisos ante el Acuerdo de París, que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, y hacia otras estrategias globales, incluyendo la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Les voy a presentar unos ejemplos de cómo lo hemos aplicado a nivel de conservación internacional y que es un modelo que estamos poniendo a disposición y a criterio de cómo debería desarrollarse esa relación con las comunidades para que sea un esquema de gobernanza adecuado, que tenga beneficios a las comunidades, pero que también pueda ser efectivamente gestionado y monitoreado del impacto y beneficio que está teniendo en los ecosistemas marinos, porque esas son las líneas que tiene que tener un programa como estos. No quiere. Este es un ejemplo, son dos ejemplos, son dos áreas distintas, dos modelos que se trabajaron con comunidades. Uno, a escala de Isla Chira, que es una escala comunitaria más pequeña, son comunidades más pequeñas, sin embargo, muy comprometidas, no solo con la conservación y restauración de los ecosistemas de manglar, pero también con la pesca sostenible, son parte de un área marina de pesca responsable, tienen su compromiso con el control y vigilancia. Entonces es una comunidad pequeña, pero muy comprometida con asegurar de que ellos están pensando en su futuro, ellos están invirtiendo. Llevamos trabajando con ellos ya varios años. Esta foto que ven aquí es un proceso que nos llevó 8 años llegar. Esa fue una camaronera hecha ilegalmente en la isla, que después fue salinera, y que ellos en algún momento esperaban que pudieran recuperar para poder cultivar camarón y poder tener carnada. Sin embargo, sabemos que porque esto fue hecho ilegalmente y porque era un humedal, esto no era posible. Sin embargo, nosotros no presionamos que el proceso ocurriera, sino que empezamos a trabajar con ellos en cómo era la importancia de los manglares, en cómo recuperar otras zonas degradadas que también ocurrían, y también poco a poco con el tiempo ellos se dieron cuenta de que esto era importante, porque esto le estaba dando beneficios, no solo a nivel de comunitario, sino a nivel de protección costera, a nivel de poder ampliar las zonas donde pudieran entrar las corvinas, que son uno de los principales productos pesqueros, ¿verdad? Entonces ahorita estamos a esta escala. Esta es otra escala. Esto que ven aquí arriba, que parece una ruta de canales, es un proceso de restauración que hicimos en más de casi 300 hectáreas entre el estero de Punta Arenas y Níspero, que necesitó de trabajo con maquinaria, apertura, así, aquí ven los bajops para poder abrir los canales, en cañales
que habían ilegalmente comido el manglar y que estaban dentro de un área protegida. Entonces, dentro de esa área protegida, que es el humedal estero Punta Arenas, había límites y todas estas zonas que nosotros restauramos junto con el SINAC, quien trabajo con los socios locales, incluyendo el Ingenio del Palmar, logramos convencer de que esto era lo que tenía que hacer. Pero también tenía una parte muy comunitaria. La parte muy comunitaria es que las comunidades saben y sabían por dónde eran las entradas del río hacia esa zona. Históricamente tenemos a don Jesús, que don Jesús nos cuenta, yo aquí donde estaba seco y no había nada, aquí yo pianguaba, ¿verdad? Porque ahí eran donde todavía llegaban los manglares. Entonces con ellos hicimos todo un proceso de rehabilitar y desasolvar los canales naturales para que pudiera llegar más agua y que pudiera entrar las mareas en esta zona. Eso fue un trabajo complejo, son trabajos que empiezan con la ciencia, pero también son exitosos porque tienen el arraigo con las comunidades. Las comunidades saben la importancia de esto y las comunidades entienden. Y además, nosotros lo que venimos trabajando con ellos es asegurar de que tengan un proceso también de entendimiento de la parte más técnica, pero también de asegurar que tengan alternativas vinculadas a ese compromiso, a esas acciones de manejo y gestión. Esto nada más para darles en números cuánto hemos restaurado, son 332 hectáreas en el estero Punta Arenas y 5 hectáreas en Isla Chira, más o menos más de 60 personas de las comunidades directamente beneficiadas, sin contar sus familias. Aquí un poco cómo se veía esa salinera en Níspero, por ejemplo, que estaba completamente cerrada y ahorita ya se está inundando, esto tiene menos de un año, ya se está inundando y ya se ve recuperación en algunas áreas de donde están colonizando naturalmente las plántulas, porque lo ideal no es ir a sembrar arbolitos, no funciona igual que en otros bosques. Tenemos que fomentar que la estructura ecológica se restablezca en sí misma, que haya un balance en el suelo, de la sal y de la humedad, que permita que naturalmente las plántulas se recuperen y entren y colonicen. Y esto es en estero Punta Arenas. Esto es cuando hicimos los canales y aquí ya pueden ver cómo va colonizando el manglar naturalmente. Y yo sé que ya me quedó un minuto. Gracias, Mitch. Aquí algunos de los ejemplos o de los elementos considerados que necesitamos para ejecutar este proyecto. Por supuesto, trabajo con comunidades, la creación de capacitaciones y lo que hicimos fue generar un acuerdo de conservación, que es como un contrato. Es un contrato entre nosotros como organización, con las comunidades, donde ellos se comprometen a apoyar este proceso de restauración, pero también nosotros nos comprometemos a darles capacidades y apoyarlos en iniciativas productivas. Y estas son algunas de las iniciativas productivas que hemos podido apoyar, en particular en la Isla Chira, donde venimos trabajando con cúrcuma, maní, jengibre, jamaica. Son productos orgánicos completamente locales que ahorita estamos tratando de integrar entre una red en la isla y ojalá a nivel de Punta Arenas, donde ellos puedan comercializar este producto completamente sostenible y completamente de la mano como una alternativa que ayuda a consolidar la conservación y manejo de los ecosistemas de manglar. No me ayuda esto. Ahorita nada más para ir rápidamente para la parte más vinculada con el tema de los proyectos. Este es cómo funciona el programa de pagos y servicios ecosistémicos actual, que es más o menos como se los mencionaba, tiene una estructura financiera, beneficiarios que tienen título de propiedad, tiene 4 servicios ambientales definidos, de todos los múltiples que tiene un bosque, ¿verdad? Porque no solo tiene 4, pero 4 son los que están integrados en el programa y un esquema de pagos. Eso para verlo rápidamente. Y uno de los elementos más importantes, monitoreo de las acciones que tienen y una estructura de gobernanza que toma las decisiones para definir dónde se implementa. Y esos son 2 de los elementos más importantes que tendríamos que replicar en un programa de servicios ecosistémicos marino. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una estructura de gobernanza sólida donde estén tanto SINAC, Incopesca, como los actores, ojalá, de sociedad civil, para tomar las decisiones de cómo se invierte, en quién se invierte, los recursos que se puedan canalizar para un programa. Por supuesto, hay que generar un mecanismo financiero, que es parte vinculado a lo que estos 2 proyectos de ley tienen, donde se le consiguen recursos. Una de las rutas es el tema de carbono azul y que el país también tiene que estructurar una conversación sobre cómo se le entra el tema de mercado, si es algo que el país va a avanzar. Pero también tiene que generar
mecanismos para trabajar con las comunidades de forma transparente, que aseguren que los beneficios realmente lleguen a las comunidades, pero que también haya un mecanismo de retroalimentación que permita asegurar que el programa pueda tener el beneficio en los servicios, en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los manglares, en este caso, y la recuperación de estos ecosistemas, ¿verdad? No podemos limitarnos a que solo sea un beneficio. Hay un compromiso de asegurar que estos programas tengan como meta el manejo y conservación de estos ecosistemas. Y pues obviamente un sistema de monitoreo y que reconozca las diferentes estructuras de beneficios que se podrían dar, ¿verdad? Que no sea un pago, porque generalmente el pago podría interpretarse como un incentivo perverso, sino que podríamos invertir en un capital semilla, en capacidades, en infraestructura comunitaria, ¿verdad? Entonces el beneficio no se reduce a un individuo únicamente, sino a la comunidad que se compromete a trabajar en este programa. Algunas acciones tempranas, como les decía, estamos haciendo un barrido apoyando la implementación del plan de acción de la Estrategia Nacional de Carbono Azul, y con eso poder avanzar en la gestión y identificación de las comunidades y las capacidades que ellos necesitan y una priorización de las áreas de restauración. Yo creo que lo que sigue es también trabajar en la parte de identificación de alternativas productivas y procesos de acompañamiento para las organizaciones. Y en el tema de posibilidades y oportunidades financieras lo dejo aquí porque realmente estos dos proyectos tocan diferentes opciones que tienen que tener una revisión de la estructura legal sobre el ente administrador y las oportunidades que el país pueda tener para canalizar esos recursos, ¿verdad? Hay desde propuestas de cánones hasta propuestas de redirección de algunos incentivos que actualmente existen para otros usos, que tienen que pasar por una rigurosidad del esquema nacional de información y, por supuesto, los internacionales que podríamos acceder si logramos avanzar en este esquema de gobernanza, como lo son esquemas voluntarios de carbono, los mecanismos que se están regularizando del artículo 6 en el Acuerdo de París y los esquemas RED. Y perdón que me pasé un minutito más, pero muchas gracias y cualquier consulta estamos a la orden.